Hola queridos estudiantes del séptimo año A, les comento que hoy día en esta clase de historia vamos a presentar un cronograma el cual nos va a servir para poder revisar hasta acá lo que hemos aprendido en las últimas clases y específicamente nos vamos a adentrar a lo que hemos visto en la unidad 1 y la misión que tenemos para los próximos días, ¿ya? Que les hable la profesora Natalia entonces. Y recordar que estamos en la unidad de hominización y complejización de las primeras sociedades y civilizaciones fluviales. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? ¿Qué debemos reforzar? Lo que hemos aprendido hasta acá en las últimas clases, que yo espero que hayan visto las personas que no la han visto, para que puedan estar al día con todas las actividades y conocimientos. Hemos visto lo que es la paleohistoria, las ciencias auxiliares de esta, como por ejemplo la arqueología, la antropología, etcétera. Las etapas de la paleohistoria, la evolución cultural y biológica del ser humano, la organización de los tiempos históricos, la hominización, las especies, cómo han evolucionado a lo largo del tiempo, conceptos básicos como los de paleolítico, sedentarismo, vida diaria, entre otros. ¿Ya? Vamos a recordar entonces que dentro de las actividades trabajadas en la clase número 1 de la unidad 1, que vimos la paleohistoria, tenían que definir el vocabulario. Las palabras que ustedes ven ahora en la diapositiva deben estar definidas en su cuaderno. También les solicité que investigaran sobre qué trataba la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. Y por último, también en esa clase hicimos una pequeña metacognición en donde debían responder en su cuaderno de qué otra forma pueden evolucionar las especies y qué teorías, además de la de Charles Darwin, existen sobre la evolución de las especies. En la clase número 2 de la unidad 1 vimos sobre el origen de la especie humana. Estudiamos, por ejemplo, los cambios climáticos, cómo se llamaban las etapas antes de la paleohistoria y cómo se fue sucediendo esto a través de los tiempos. Y debían hacer una actividad en clases que era realizar un esquema gráfico de síntesis en cuanto al proceso de hominización de las especies, de qué se trataba y cuáles eran sus características, ¿ya? Era un esquema gráfico como ustedes quisieran, mapa conceptual, una infografía, un cuadro de resumen, en donde debían definir lo que era la hominización y las especies estudiadas. En la clase 3, que también continuamos viendo el proceso de hominización, debían primero que todo recortar una línea de tiempo que estaba fragmentada en dos, entre la página 16 y 17 del libro. Debían recortarla directamente de su texto, luego armarla en el cuaderno, y para ella yo les solicité que debían completar 3 características para cada especie, debían investigarla y escribirla, ¿ya? Desde el Australopithecus, que es la primera especie, hasta la última especie, que es la actual, la de Homo sapiens sapiens. Colocar, por ejemplo, qué herramientas usaba, si utilizaba el lenguaje, tenía ya un pensamiento más evolucionado, si era bípedo, o entre otros, ¿ya? Solamente 3 características luego de haber pegado y armado la línea de la evolución. Como misión debemos reforzar hartas cosas, chiquillos. Primero que todo, tenemos siempre en las unidades palabras clave, las cuales están conformadas por conceptos. Dichos conceptos son tecnicismos que utilizamos en historia, que es una ciencia, sabemos que es una reconstrucción del pasado y también del presente. Por lo tanto, es importante también poder utilizar estas palabras para aumentar nuestro capital cultural y también tener la capacidad de expresar mejor nuestras ideas. Sería importante que en sus tiempos libres puedan investigar sobre palabras como estas, leer, apoyarse en el libro, apoyarse en documentales, en películas las cuales ya les he recomendado las clases o documentales. Sedentarismo, nomadismo, paleohistoria, arte rupestre, megafauna, cambios climáticos, son palabras claves para esta unidad. Por lo tanto, los dejo invitados para que cuando puedan, sí o sí empiecen a aprender sobre estas palabras. Sobre la paleohistoria también debemos aprender características, ir sumergiéndonos también, por ejemplo, en lo que era el paleolítico, el mesolítico, el neolítico,
qué diferencias tienen estas etapas, por qué son importantes, cuáles son sus características de cada una de ellas. Y además desarrollar una breve actividad en la página 18 y 19 del texto. No les va a quitar más allá de 20 minutos, chiquillos, les va a servir mucho para ordenar e ir aprendiendo también distinto contenido. Hasta acá todos deberían estar al día y tener esto en su cuaderno. Bien, el que no tenga el libro puede ingresar a la página currículumenlinea.cl y puede ver los libros de manera online. Ahora, sus dudas, les pido por favor que las manifiesten a través de mi correo electrónico, que es ncorbalan@escuelasantodomingo.cl, y me las hagan llegar. Bien, hasta acá entonces los dejo, me despido, que tengan una excelente semana y nos estaríamos viendo prontamente. Chao, un abrazo.